Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En el vídeo de hoy vamos a ver el estado actual de la economía china. Vamos a poner especial énfasis tanto en su sector inmobiliario como en su sector financiero. En concreto voy a empezar con una pequeña introducción donde aprenderemos cómo de importante es la economía china hoy para el mundo y las posibles ramificaciones que puede tener problemas con la economía china. También vamos a ver, aunque de forma muy resumida, el modelo de desarrollo chino desde los años 80, que es un modelo que ha sido muy exitoso. Después de la intro ya vamos a entrar en materia propiamente dicha y ahí vamos a ver, en primer lugar, cómo funciona el mercado hipotecario en China y por qué es algo especial que nos cuesta a veces un poquito entender. Después vamos a ver indicadores financieros y económicos de una posible o potencial burbuja inmobiliaria que exista hoy en día en China. Vamos a ver que prácticamente todos los indicadores, o la mayoría de ellas, tanto económicos como financieros, marcan la existencia de una burbuja inmobiliaria en China. Pero las burbujas pueden tardar tiempo, mucho tiempo en pinchar. Así que también vamos a ver el estado actual del sector inmobiliario chino. Veremos que hay bastantes indicadores que nos informan sobre el pinchazo actual de la burbuja inmobiliaria china. Algún ejemplo puede ser, por ejemplo, la vivienda iniciada, la cantidad de vivienda iniciada o el flujo de capitales que se dirige hacia el mercado inmobiliario. Por último, veremos lo que se suele denominar el efecto contagio financiero. Es decir, veremos cómo la potencial explosión de la burbuja inmobiliaria puede afectar al sector financiero chino, con especial énfasis en el sector bancario. También veremos si las administraciones públicas chinas tienen capacidad o no, y también ganas, de frenar tanto el pinchazo de la burbuja inmobiliaria como el impacto en el sector financiero y bancario. Y bueno, pues nada, comentaros que este vídeo es un podcast que hice con Alberto Mera en su más que recomendable podcast sobre Bitcoin. Así que nada, ahí os dejo el podcast. Así que puedes contarnos un poco qué opinas tú de la importancia de China en el marco global. Bueno, China es evidentemente, bueno, no sorprende a nadie, China es una economía gigantesca, es gigantesca evidentemente porque tiene pues un cuarto de la población mundial, más o menos, un quinto de la población mundial lo tienen ellos, claro, pero un quinto de la población mundial cuando eran increíblemente pobres, como eran pues cuando todavía eran comunistas o socialistas, pues todavía podían tener cierto impacto en la economía mundial, pero no tanto. Pero claro, China ha tenido un modelo de desarrollo relativamente exitoso. Ya son un país que podrían ser fácilmente catalogados de clase media, por datos de renta per cápita, pues están en torno a 12, 13 mil dólares. Para que nos hagamos una idea, probablemente ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, si la mayor parte de la gente que escucha están en España, pues España tiene aproximadamente unos 30 y algo, depende del año y cómo lo midas, pero 30 y tantos mil dólares de renta per cápita. China todavía está por debajo de la mitad, pero más o menos está justo en la media del PIB mundial y está cercana a países como puede ser México y cercana como a países como puede ser Brasil, que son países más o menos de los más desarrollados, no los más, pero de los grandes, desde luego, los más desarrollados de Hispanoamérica. Bueno, teniendo esto en cuenta, bueno, pues entonces también es muy importante Brasil y México. Bueno, sí, pero claro, es que entre los dos no hacen ni un tercio de China, ni un cuarto de China en población. Entonces, claro, China ya en términos de músculo puro y duro de PIB, pues está relativamente cerca de Estados Unidos. Depende otra vez cómo lo midas, pero aproximadamente está en 17 billones, billones bien dichos, ¿no? O sea, bien dichos, billones en español, que básicamente un billón en español es un millón de millones. Porque ya sabes que está la cifra en inglés, que es un billón, pero que son 1.000 millones, que son miles de millones. Entonces, bueno, billones, lo que un americano diría trillón, ¿vale? Un trillion. Pues son 17. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, pues el PIB mundial son 80 y algo. O sea, pues pesa, ¿eh? Pesa bastante. O sea, si se van esos. O sea, si se cae eso, evidentemente no se va a caer a la mitad tampoco, porque eso ya sería una catástrofe brutal, ¿no? Bueno, probablemente una guerra o algo así. Probablemente lo que pasa en Ucrania es que el PIB de Ucrania se está cayendo a la mitad. Entonces, pues, que pase algo así a nivel China es impensable. Pero que haya una crisis y una recesión global, una recesión fuerte en China, sí puede arrastrar a otras economías. Ahora vamos a ver exactamente cómo y dónde y cómo pueden ir todas esas, ¿cómo decirlo?, todas esas conexiones de China. Pero en principio sí es muy importante. Y luego, pues eso es la segunda más importante. Estados Unidos es la primera, que aproximadamente debe estar en 25. De hecho, ya hay muchas estimaciones de cuándo va a alcanzar China y cuándo va a sobrepasar China a Estados Unidos. Depende a quién le escuche la proyección, te dicen en el 2025, en 2030, en 2000... Pero nadie se va mucho más allá del 2030. También hay que recordar que se decía lo mismo de Japón y al final Japón nunca adelantó a Estados Unidos. Pero no quiero decir ni mucho menos que China esté en esa situación y a lo mejor si está o no está es algo que vamos a tener que ir desentrañando poquito a poco cuando vayamos dando todos los datos que quedan unos cuantos que dar, ¿eh? A mí me gusta ver esa comparación entre China y Estados Unidos porque es verdad que como europeos o españoles en este caso,
sí que estamos más cerca de Estados Unidos, ¿no? Por el impacto de su cultura en la nuestra. Y hace unos meses hice un podcast que tuvo escaso éxito, creo que principalmente por el mal título que le puse, pero en ese podcast hablaba de la historia que dio lugar a la película de Pretty Woman. Y en esta película, bueno, la conoce todo el mundo, en esta película sale esta mujer que es prostituta, que viene de una zona más central de Estados Unidos, que era una zona inicialmente industrial, y que conforme se perdió la industria en Estados Unidos, acabó en Los Ángeles, ¿no? Y esas zonas de costeras. Esta historia se fraguó porque el escritor que vivía por ahí, por Los Ángeles y demás, de repente vio como un montón de este tipo de mujeres acababa allí, en Los Ángeles, y ejerciendo la prostitución, porque en los lugares donde ellas habían nacido, que eran lugares eso con industria, esa industria se había perdido, esa industria había desaparecido, y entonces esas mujeres que habrían trabajado en empleos en esa industria en ciudades más del centro de Estados Unidos, habían tenido que buscarse la vida en otro lugar y entonces se habían ido hacia las costas y al final muchas de ellas no habían acabado en esos empleos. Entonces este escritor, encontrando a muchas de estas mujeres, al final les preguntaba su historia y así ideó el personaje de Vivian, ¿no? Para la película. Entonces creo que en esa película sale esta historia muy bien reflejada y habla al tiempo de cómo la industria en Estados Unidos se fue yendo de Estados Unidos hacia lugares como China, que por eso China ha cogido esa posición importante que tú comentabas y que tiene un impacto hoy día en toda la economía global. Entonces, todo eso ha pasado en China desde los años 90 o así, y, y de la mano de ese impulso industrial también han crecido mucho su esfuerzo o digamos su interés por el mercado inmobiliario. Y es justo el mercado inmobiliario donde empezamos a ver algunas fallas en el sistema. Entonces, de esto es de lo que quiero que tú me hables ahora. Bueno, pues vamos allá. Pues sí, el modelo de desarrollo, solo un pequeño comentario, el modelo de desarrollo chino sí ha sido exitoso y es un modelo de desarrollo bastante interesante. No quiero decir que vaya a seguir siendo exitoso, pero desde luego lo ha sido hasta ahora para sacar al país de la más extrema pobreza. También es verdad que cuando estás en el suelo, a nada que te levantes un poquito, parece muy bien, ¿no? Pero sí les ha ido bastante bien con un modelo de zonas económicas especiales. Una zona económica especial básicamente es un lugar donde las reglas generales del país no aplican y donde depende de la zona económica especial, algunas funcionan muy bien, otras muy mal. Las de India, por ejemplo, funcionan muy mal, aunque el país está cada vez funcionando mejor, pero como las zonas como tales no, porque básicamente son unas zonas para pagar pocos impuestos. Que no digo que no sea importante pagar pocos impuestos, pero a veces en estos países, sobre todo si se vienen países... La India nunca fue un comunismo, pero sí fue desde luego una economía ultra intervenida por los Gandhi. Los Gandhi tienen buena fama, ¿no? Pero los Gandhi han destruido la economía de India durante décadas. Entonces, por un socialismo suave, ¿no? Si quieres, a la Pedro Sánchez o algo así, pero vamos, que lo han destruido, que lo destruyeron en su día. Entonces, la India no funciona en las zonas económicas especiales porque tienen 1.000.000 de regulaciones, o tenían, cada vez las tienen menos, pero tienen 1.000.000 de regulaciones que impiden hacer negocios básicamente a cualquiera. Entre proteger los telares manuales que tenían, cosas así, unas cosas que dices tú, esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer telares manuales finales del siglo XX? Bueno, pues venga, pues los Gandhi querían hacerlo. Bueno, pues, ¿qué hicieron los chinos? Pues todo lo contrario. Los chinos llegaron y dijeron, oye, aquí tenemos unas leyes centrales del gobierno comunista chino que esto es un desastre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo? Vamos a poner regiones o zonas concretas de las regiones donde completa autonomía regulatoria. Regulatoria. Las leyes de China, algunas sí, ¿no? Por ejemplo, siempre penales y cosas de esas, no se pueden, o que no haya pues un partido único, eso vamos, eso sí no está, eso no es discutible. Pero leyes en plan de atracción de inversión, si tienes que poner leyes, no sé, limitar la jornada laboral, no hacerlo, poner salario mínimo, no hacerlo. Leyes típicamente, ¿qué se puede hacer en la zona? ¿Se puede hacer maquilas o se puede hacer electrónica o se puede hacer? Todo eso en el gobierno chino no se ha metido. Se metieron las zonas entre ellas y con un modelo descentralizado de competencia entre las propias zonas, curiosamente atrajeron un montón primero de inversión extranjera y luego de inversión nacional. Entonces, eso ha sido un modelo de desarrollo brutal. Ese modelo de desarrollo está ahora en entredicho. No sé si quieres que hable ahora de esto, porque ya sabes que a mí me das... Sí, no, de hecho,
No. De hecho, espérate un momento, porque, claro, has comentado esto Porque que me has preguntado una cosa, yo sé que me has preguntado una cosa y yo te hablo de lo que me da la gana. Así que No, pero has es culpa comentado esto que mía. me parece interesante y es, bueno, que estás hablando de cómo ese modelo de desarrollo chino es verdad que ha sido exitoso. Pero bueno, ese modelo de desarrollo chino, tal y como me lo estás explicando, básicamente consiste en dejar que la gente haga lo que le dé la gana. O sea, rollo, bueno, vamos a ser totalmente libertarios en esta región acotada de aquí. Con peros el libertario, pero, Sí, bueno, pero sí, pero sí. vamos a dejar que la economía funcione y se autorregule. La economía, la política la controlo yo ¿no? Y hay que tener cuidado con hacer nada raro ahí, pero todo el tema económico, es decir, si tú quieres montar lo que quieras montar y de la manera en la que quieras montarlo, tú lo montas con cero regulaciones o las que tú te quieras montar que creas que benefician a tu sector. Y eso, bueno, me parece, sí, modelo de desarrollo chino acertado, pero bueno, que no deja de ser el modelo de desarrollo rollo Miguel Ancho Bastos, el capitalismo, ahorro y trabajo duro y ya está, y así creas Pues riqueza. casi que sí, fíjate, casi que sí. Ese modelo está ahora en entredicho un poquito, no digo que esté en entredicho completamente, pero está cambiando poco a poco. Y básicamente es porque hay unas... China siempre se le ha criticado mucho desde fuera, sobre todo cada vez que se iba haciendo más grande, porque China tiene unos monstruos brutales que son las empresas pues que son estatales. Aproximadamente un tercio de su economía son empresas estatales, que son, como te digo, monstruos. Los otros dos tercios probablemente es una de las economías más libres del mundo. Pero, ese tercio, desde luego, claro, es algo así como, no sé, la carrera hacia la luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué gana Estados Unidos? No porque sea mal listo ni nada o porque el gobierno americano sea muy eficiente, no lo es, pero el gobierno americano tiene un montón de industria privada detrás que funcionaba como un reloj suizo, y eso, como funcionaba también, pues le daba un montón de fondos a la NASA para hacer cualquier barbaridad. Y eso es lo que no tenía la Unión Soviética. Pues esto es más o menos similar, que esas empresas estatales chinas son un desastre absoluto, una máquina de perder dinero que está ultra subvencionada por el sector productivo privado, que es el que te contaré ahora, que funciona muy bien, que es mucho más, bueno, pues es increíblemente eficiente. Entonces, bueno, dos tercios, un tercio lo aguantaba la economía china, parece que sí. Problema, esas entidades del Estado parece que están creciendo cada vez más y la parte privada de la economía se está haciendo un poquito más pequeñita. No digo que esto sea algo que sea brutal el cambio, pero está pasando poco a poco. Y claro, eso pues evidentemente te lleva a ser un poco más pesimista estructuralmente con la economía china, un poco más al menos. Entonces, Esas zonas, perdona, antes de seguir, esas zonas, perdona, esas zonas, ese tercio estatal también tiene sus sedes y también opera dentro de esas zonas económicas especiales. no, esas son empresas que esas sí están centralizadas, esas sí están manejadas por el Partido Comunista Chino, que por cierto, algunas de ellas están muy vinculadas o increíblemente vinculadas al sector inmobiliario. Así que mira, va a ser una buena introducción, así sin quererlo, una buena introducción a nuestra parte del sector inmobiliario. Por ejemplo, se quejan mucho, y esto es cierto, se quejan mucho de que básicamente ese sector está tan ultra subvencionado que el acero chino tiene quebrado al acero de todo el mundo. Es uno de los lugares donde primero quería poner barreras Trump, que las puso además, fue en el acero, porque ya venía molestando China desde hace años con unas subvenciones brutales al acero y que estaban quebrando. Yo no digo que esto que tengas que poner barrera ni nada, de hecho yo no creo que eso sea una buena solución, pero quiero decir que tenían el argumento y era cierto de que tenían ultra subvencionada esto. Pues otra de ellas, por ejemplo, es el cemento. No, el cemento acero no te tengo que convencer mucho de que eso está ultra vinculado al sector inmobiliario chino. Y son las empresas que peor funcionan de todas. O sea, las empresas que peor funcionan son los lugares donde se ha ido fomentando la burbuja. No todas, porque los desarrolladores sí no son públicos, o no todos, pero las empresas proveedoras, muchas de ellas sí, que son estas empresas estatales monstruos chinos. He de decir que no me sorprende demasiado que sea Sorpresón, ¿verdad? que sean las empresas estatales centralizadas las que estén al final echando el resto de la economía hacia abajo, ¿no? Tirando de la economía hacia abajo, Sí. mientras que la privada dentro de las zonas más libres sea la que al final pague la fiesta de todo esto. Pero perdona, que es simplemente que no me sorprende. No, bueno, ya por fin hemos llegado a tu pregunta, como 20 minutos después ha llegado a tu pregunta, entonces ya podemos hablar del sector inmobiliario, qué ha pasado, cómo está, ¿no? Y cuál es la situación ahora mismo, si quieres, ¿no? Sí,
bueno, Sí, y puedes empezar si quieres. Yo ya me hago director del podcast y hago aquí casi lo que me da la gana. Entonces... No, pero está bien, está bien. Se nota que también tienes el canal de YouTube tuyo en el cual operas, diriges, guionizas y todo, y al fin No, también pero ejecutas. tú dime, cuando me pase, me salga del tiesto, me pones No, la... no, pero está bien. Si te parece, podemos encarar esto desde el punto. No sé si tienes información sobre esto, pero igual es un tema más político, pero ¿por qué se subvenciona tanto en un primer lugar, ¿no? Todo ese sector del acero y del cemento? ¿Por qué se subvenciona tanto la construcción inmobiliaria? ¿Y cómo llegamos ahora a esto? Ok, sobre todo se subvencionan los sectores proveedores que no necesariamente son porque eran o sea, no necesariamente era por subvencionar la vivienda, pero ahora voy a tocar porque creo que esto sí es una especulación, porque creo que sí, el Partido Comunista sí quería de alguna manera eso de vivir el sueño americano, ¿no? Todos con su vivienda y esas cosas. Pero el punto es que se consideran, yo creo que el punto principal no era ese, pero el punto principal es que se consideran industrias estratégicas. Usualmente la industria pesada se considera, otra vez, por temas de geopolítica sobre la que no tengo ni idea, pero se considera que es una especie de industria estratégica. Entonces, muchas veces caen bajo el paraguas del Estado porque se tiene que proteger, fomentar, no sé. Hay algunas teorías del desarrollo, de economías, vamos, sí, teorías del desarrollo dentro de la economía del desarrollo, que te dicen que hay industrias industrializantes. Esto suena, pues yo creo que una tontería como la copa de un pino, pero, por Suena. ejemplo, en los años 60 se decía, bueno, si tú tienes una industria fuerte, por ejemplo, en materiales base, pues eso va a ser una especie de cadenas hacia adelante, ¿no? Tienes una industria muy hacia atrás en el proceso productivo y va a fomentar, si tienes una buena industria ahí, muy potente, o lo que sea, va a fomentar el resto de industrias. Eso Me es una suena a idea. típica idea política, sí. Típica idea de un político que no tiene ni puñetera idea de economía, efectivamente. Pero eso resulta que se metieron a economistas y hay toda una rama de la economía del desarrollo. Interesante, por otra parte, leerla, pero sobre todo leerla para saber cómo actúan esta gente, porque tienen esto en la cabeza. Entonces, muy posiblemente, esas son simplemente industrias que el gobierno chino considera importantes porque consideran pues que tienen que subvencionarla porque tener una buena industria del acero conlleva industrializar otras cosas. O, por ejemplo, para tener una buena industria militar o algo así, yo qué sé. Bueno, si ese es el punto, no quiero tampoco decir que no hayan querido fomentar la creación de vivienda. ¿Por qué? Porque, pues bueno, China, no tengo que convencer a nadie que China es una autocracia. Y las autocracias, usualmente, esto sí es un poco de teoría política, viven o sea, tienen que convencer, incluso más que una democracia, a sus gobernantes, a sus gobernados, perdón. Uno piensa, una autocracia puede hacer lo que le da la gana. Más o menos, más o menos. Su equilibrio de poder es precario porque no tienen, y menos ahora, menos hoy en día, no tienen como legitimidad. Entonces, la forma de comprar siempre de estos gobernantes, muchas veces desarrollistas, son pues un incremento en las condiciones de vida constante, ¿no? Es una de las razones por las cuales China le tiene mucho miedo a una recesión, a una crisis económica, intenta evitarla de cualquier forma. Porque una recesión puede conllevar ya en un país que empieza a tener cierto desarrollo, sobre todo toda la costa china, similar al desarrollo pues, que puede haber en España o en Italia o incluso Francia. No es tan diferente el nivel de vida en esa zona. Entonces, son zonas ya con un bienestar material importante. Y si ahora ven ese bienestar material, que básicamente lo que les compra, que no vayan quizá a la calle a decir, oye, queremos libertades civiles o queremos libertades políticas, pues creo, y esto sí es un poco, ya me estoy metiendo en terreno que no es el mío específicamente, sí puede ser algo que yo creo que les da miedo, sin ninguna duda, y que desde luego puede ser un disparador de una caída del régimen, ¿no? Yo no quiero decir que estemos ahí ni mucho menos, porque no soy analista político y no tengo ni idea, pero desde luego eso de que todo el mundo tenga una vivienda tiene que ver algo con esto que te estoy contando yo, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de las sus condiciones de vida gobernados constantes. para que se sientan, digamos, abrazados, queridos o bien gobernados, ¿no? Por sus magnánimos gobernantes. Ese sería el punto. Bueno, si eso es el tema, pues ahora ¿cómo está ese tema? ¿Cómo está? Porque está calentito, está gente que compra vivienda y no se la dan, gente que tiene una hipoteca. Ahora vamos a ver también cómo se estructura el mercado inmobiliario chino, es un poco extraño. Para alguna gente, si tienes gente que te escucha en Hispanoamérica, no les va a resultar muy extraño, porque aquí se hace más o menos, yo digo aquí porque
probablemente ya lo saben tus oyentes, pero yo vivo en Guatemala y aquí no resulta tan extraño la forma en la que opera el sector inmobiliario o el sector, bueno, las hipotecas, por ejemplo, en China, pero en España sí, porque en España no hace esto mucha gente. Lo hacen algunos, sobre todo con cooperativas, pero no mucha gente. Vamos con ello entonces, venga. Sí, porque ¿Y ahora por qué ya puede tener... me tienes en ascuas. Yo también estoy Tengo pensando en unas cosas, es qué que sistema he será. aprendido, parece que he aprendido cine ya y esa parte de ir generando, ¿no? Tensión para el momento. Vale, venga, ¿cómo se compra vivienda en China? La vivienda en China se compra en planos, lo que tú dirías comprar en planos. ¿Qué significa comprar en planos? Pues básicamente, pues vas al desarrollador, al promotor, perdón, en español, vas al promotor inmobiliario y le dices, pues a ver, ¿qué tienes para venderme? Y él no tiene para venderte nada. Lo que tiene para venderte es un plano y un proyecto. Lo que tiene para venderte es algo que con suerte lo vas a tener dentro de un par de años, quizá 3 años, que es más o menos, dependiendo del tipo de desarrollo inmobiliario, pero más o menos lo que tarda pues un edificio en construirse. Bueno, dentro de 2 o 3 años, pero lo tienes que pagar hoy, al menos una parte bastante importante hoy. Por lo tanto, la gente pide hipotecas bastante tiempo antes en China de que se compre la vivienda, de que reciban la vivienda. Y esto es importante para analizar luego la estabilidad del sector financiero, porque la gente está pagando hipotecas de viviendas que no tiene, pero si tiene la expectativa de que esa vivienda llega, no hay problema. El problema va a llegar, y ahora lo vamos a ver en detalle, cuando la vivienda no llega o hay una sospecha de que podría no llegar o algo que está haciendo mucha gente, que es básicamente irse a ver cómo están las obras de su vivienda y no están, o no está, o está parado, o ya empezaron, pero pusieron ahí 4 cosas y no hay nadie trabajando allí. Entonces la gente, evidentemente, se asusta bastante. Y cuando se asusta bastante, se empieza a enfadar, empiezan a hablar entre ellos y dicen, se acabó, aquí ya no voy a pagar más la hipoteca. Y hay ya un movimiento en Internet que está molestando bastante, evidentemente, al gobierno chino. Ahora vas a saber por qué se puede saber que está molestando al gobierno chino, pero básicamente porque les utilizan el pase COVID para restringir la movilidad. Cuando saben que se van a reunir en cualquier lado, les sale a todos el pase COVID rojo, no pueden montarte en el autobús, no puedes ir a ningún lado. Entonces, ahí sabes que les están molestando. Bueno, entonces, vale. Entonces estos tipos ya se reúnen y dicen, aquí se acabó, ya no se paga la hipoteca. Entonces, todavía esto es un movimiento muy incipiente, quizá no llega más, pero está empezando. Y eso es el problema y eso es quizás pues es pues el inicio de lo que podría ser. No quiero decir que vaya a ser, porque ya sabes que los economistas no nos queremos mojar nunca demasiado, aunque yo soy de los que me mojo bastante, de lo que podría ser pues el pinchazo de la burbuja. Y hay más indicadores que podrían indicar el pinchazo de la burbuja. Este es quizás anecdótico, ¿no? ¿Cuánta gente ha dejado de pagar la hipoteca? Probablemente no es ni el 0,1%, ni menos que eso. Pero que ya se estén reuniendo, que ya estén cabreados, que ya estén hablando entre ellos, estén diciendo... No sé yo, ¿eh? No sé yo si voy a tener la vivienda nunca. Y eso es lo que no entiende a veces no entendemos desde países que opera el mercado inmobiliario diferente. ¿Por qué de repente dejan de pagar la hipoteca? Porque si uno en España deja de pagar la hipoteca, pues a lo mejor es porque no puede, pero está viviendo en la casa la mayor parte. Claro, ¿por qué dejaréis de pagar una hipoteca? Bueno, pues, ¿y por qué no se construyan vivienda? ¿A mí qué me importa que no se construya vivienda? Bueno, pues sí te importa, porque la has pagado antes. Ese es el tema, y es uno de los temas que sí cambia mucho en comparación con pues, lo que podríamos entender, por ejemplo, en España, cómo funciona el sector inmobiliario. Bueno, más cositas, que tengo un montón de cosas que Sí, contarte hoy, y Alberto. si una de ellas es ¿por qué no se acaban esas casas? También la puedes Mejor, introducir. vale, venga, guay. Venga, pues, ¿por qué no se acaban las casas? Vale. Vamos entonces a hablar algo esto se dice, nadie sabe, bueno, más o menos sí se puede saber, pero el gobierno chino estaba preocupado porque había una burbuja. Y había muchos indicadores de burbuja. No de que estaba estallando la burbuja, pero sí de que había burbuja. Indicadores como pueden ser indicadores financieros tradicionales. No sé si quieres que vaya en detalle con esos indicadores o voy al punto ahora y luego vamos al detalle de los indicadores, como me da Dirígete, la gana. ¿Eh? Como dirígete yo a ti quiera. mismo. Vale. Bueno, gobierno chino 2020, finales 2021, llega y dice, tenemos un jaleo aquí que no veas. Ellos básicamente se proponen en sus planes quinquenales, por ejemplo, se proponen que quieren ser una potencia exportadora de tecnología, ¿no? Y más o menos algo de tecnología en algunos sitios sí lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, Shanghái o Shenzhen sí son lugares pues, más o menos punteros, pero quieren hacerlo más, no es suficiente. Entonces empiezan a ver y empiezan a decir, bueno, pero eh, ¿en qué está desarrollándose la economía ahora, ¿no? Entonces empiezan a ver, yo sí necesito aquí, porque no me sé de memoria todas las cifras, ¿no? Pero tengo aquí cuánto se dedicaba en China, del PIB de China, cuánto se dedicaba en los últimos años a la construcción.
y ahora lo vamos a comparar con algunos otros países en momentos complicados. En China se estaba dedicando aproximadamente el 30% del PIB a la construcción y real estate, ¿no? Actividades inmobiliarias en general, y construcción y actividades inmobiliarias, que, por decirlo bien. ¿Y es el 30% mucho o poco? Oye, pues oye, así, de buenas a primeras, si uno no sabe nada, dice, hombre, 30%, un tercio de la economía, no está mal, ¿eh? No está nada mal, pero bueno, ¿cuánto es? ¿Es demasiado o no? Bueno, para que te hagas una idea, en España más o menos en estos años ha estado en torno al 18-19. En estos años, ahora vamos a ver más cositas, ¿vale? En Estados Unidos está en torno al 17. En Holanda está en torno al 13. ¿No? Y en Irlanda en torno al 10. Para que te hagas una idea, más o menos. Y ¿cuánto estuvo? Más importante todavía. ¿Cuánto estuvo en España? En En los el 2007. momentos complicaditos, en 2006, 2007. Pues en España tocó pico, en 2006 tocó pico. Cuando digo tocó pico es que solo llegó un año a esta cifra, al 29. Sorpresa, ¿eh? 29, que es donde estaba en China. Es decir, nosotros tenemos el mayor burbujoncio que ha sufrido España nunca. No quiero decir la mayor crisis, porque ha habido guerras más complicadas y eso, pero desde luego crisis no provocadas por una guerra, creo que no sé si ha habido alguna más fuerte en España, al menos de la España de los últimos 2 siglos. 29%, un año. En 2005, que todo el mundo más o menos podría entender que eso estaba ya bastante calentita la cosa, 27. 2004, 24. Un año solamente tocó las cifras de China. China está estable ahí arriba, como si no pasa nada, en el 30 y tantos por ciento. En Estados Unidos, que también hubo un burbujoncio importante, en el momento peor, en el que fue también 2005, ellos tocaron Sí. pico, fue el 19%. Es verdad que Estados Unidos como país quizá no tenía una burbuja en todo el país. Estados Unidos, no como, o sea, probablemente la burbuja en España, relativamente a lo que es España, fue mucho más fuerte. En Estados Unidos la burbuja muy fuerte, probablemente tan fuerte como la de España, fue en Florida, en California, y esos sitios, y así la información no la tengo desagregada, aunque no debe ser imposible conseguirla, pero me imagino que muy probablemente eran cercanos también al 30%, como en España, seguramente. Bueno, entonces, ya eso asusta. Y varios años, ¿eh? No uno solo. Entonces, ¿qué empieza? Bueno, y más cosas, ¿eh? No sé, te las cuento ya. Riqueza de los hogares. ¿Dónde está la riqueza de los hogares en China? El 76% metida en el inmobiliario. Claro, esto desata, esto, si empieza a caer mucho ese mercado, puede desatar una revolución. Esto La gente significa tiene, que el 76% del ahorro de los chinos está en la casa, básicamente, en el ladrillo. sí, y esto es algo, no en la casa, ahora vamos a ver que en varias casas, porque eso también es un indicador complicadito. Pero ahora vamos a ir desengranando esto. 76% es una burrada. En Japón, que se supone que es bastante alto, también es 41. En Estados Unidos, 27. Entonces es una burrada, es una barbaridad. En España no es tanto, y eso que en España también somos mucho de tener vivienda en propiedad. Pero mira dónde está metida la riqueza. Y tenemos que recordar que es una, por cierto, eso sí es algo muy bastante positivo. La economía china no debe ser la primera, pero me he quedado parado. Sí, no debe ser la Perdón, primera, perdón. pero sí. Debe ser la primera en ahorro del mundo. Si no es la primera, debe haber alguna isla por ahí pequeña, también en Asia probablemente, que es más alta que ella. Pero así de economías grandes, importantes, oye, que ahorran casi la mitad de lo que ingresan. Y de la mitad de lo que ingresan, que lo ahorran, que es un esfuerzo fuerte, 3/4 partes de eso se va a la vivienda. Cuidado, ¿eh? O sea, cuidado con las ramificaciones Sí, que podría porque tener esto a nivel social. esto habla un poco de. Yo sigo un blog que se llama Sinosism, de un tío que, bueno, pues que habla de China. Y, y claro, un tema que sale muy a menudo es la falta de demanda interna de China, que prácticamente, bueno, no digo que sea inexistente, pero que casi toda digamos, la producción y la actividad económica que hace China es de puertas afuera y que la demanda interna está débil y cada vez más débil. Lo cual, bueno, debido a esto que me comentas, entiendo que, bueno, que puede venir por aquí un poco. Si la mayoría de los chinos tienen su ahorro en casas y están viendo que las casas igual no es el mejor sitio donde tener los ahorros, esto no lleva a una digamos, a un ansia por comprar cosas y a un espíritu, digamos, No, alegre lo que de hacen es sacar el gasto. dinero fuera. Porque Claro, además eso es algo que cada vez está. Eso sí es cierto que eso sí es algo positivo para la economía china. Los controles de capitales eran bastante estrictos hasta hace poco. Un control de capitales básicamente es que no sacas el dinero del país. Así, sí, hablando claro, quizá no demasiado técnico todo lo que debería, pero un control de capitales es. Vas a pasar por la aprobación
de un gobernante para ver si te dejo hacer una transferencia al exterior y que guardes dinero fuera. Porque, bueno, es muy posible que mucho más capital hubiera salido otros años hacia atrás Sí, si no hubiera habido eso. Pero también es es una de verdad las que se han ido teorías. flexibilizando, ¿eh? Es una de las Flexibilizando, quiero decir, han ido cada vez son menos fuertes esos controles de abriendo un capital. poquito la mano a esto. Pero sí, es verdad, este tema se ha salido más veces, al menos en el mundo Bitcoin, porque es una de las razones que se argumenta sobre por qué se prohibió la minería allí. Porque la minería de Bitcoin allí era básicamente un ticket para sacar dinero fácilmente, porque tú cambiabas coste en energía en yuanes por Bitcoin que luego podías sacar de allí sin que nadie se Mira, no enterase. sabía que era esa la razón, sabía que lo Bueno, habían prohibido. es una de ellas que se dice, no sé si la Ya, verdad. ya, ya, ya. No tenía ni idea y es bastante interesante. China además era un sitio interesante para producir. Ahora ahí tienen problemas energéticos, pero China en general es relativamente barato. Tiene problemas energéticos como todo el mundo. No sé si los suyos son peores, algunas características de su mercado eléctrico lo hacen peor, pero en general es un sitio barato. Y ya sabes, bueno, no tengo que explicar a nadie que es Bitcoiner lo importante que es tener un poquito, bueno, la energía barata para minar. Bueno, Bien, sigamos con el sigamos. sector inmobiliario. Más cosas interesantes. En el año 2008, casi todos, 70% de la vivienda era primera vivienda. De la demanda, perdón, de primera vivienda era primera vivienda. Básicamente alguien que, quiero comprarme una vivienda nueva, ¿no? En el 2018, que son los últimos datos que yo tengo por aquí, el 13 es primera vivienda. Uf, 66 segunda vivienda y 22 tercera vivienda. 22% de la demanda de vivienda, que es muy grande, se va a tercera vivienda. Y aquí es donde uno empieza a decir, ojo, 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 porque quizás se está acumulando demasiado stock de vivienda, porque ¿para quién va esta vivienda? Y esta es la clave, ¿para quién va esta vivienda? Toda esta gente, ¿por qué está comprando vivienda? Está comprando vivienda porque el precio no hace más que subir. De hecho, uno invierte por dos cosas. O invierte por los rendimientos que te da el activo, el que sea, o invierte por potenciales ganancias de capital del activo, el que sea. Es decir, o me va a dar esto todos los años a una X dinero, o cuando lo venda dentro de un par de años, o dentro de 10, o dentro de 20, las inversiones pueden ser a 50, o pueden ser para tus hijos o para tus nietos, esto va a valer mucho más y voy a estar mucho mejor. Entonces, esas son las dos razones. Entonces, claro, si estas son las dos razones, esto es lo interesante. Ok, esas son las dos razones. Y ahora, ¿qué ingreso da una vivienda en China? Y esta es una de los principales indicadores de sobrevaloración que hay en esto es el primero que ve, cualquier inversor básicamente lo primero que ve es una cosa que se llama el PER, Price Earning Ratio. ¿Qué es el PER? Básicamente, ¿cuánto pagas? En este caso sería por una acción, pero puede ser puede ser para cualquier activo. ¿Cuánto pagas por el rendimiento esperado que te va a dar? Por el rendimiento explícito, ¿no? El interés bueno, en este caso una vivienda es bastante claro, ¿no? Por el alquiler. Y aquí es donde, pues, el sector inmobiliario chino, pues, es un poquito desastre. ¿Y a qué me refiero con un poquito desastre? Pues tiene unos PERs, pues te lo voy a decir, tiene un PER en Shenzhen, que es el más bajo, y el más bajo del mundo, de la ciudad, que tiene el más bajo del mundo, es 1,3%. Uno dice, 1,3%, ¿eso es mucho o es poco? Te voy a poner que en Madrid es aproximadamente el 4%. Más del doble. Y tampoco es que Madrid esté para tirar cohetes como sector ¿Cómo, inmobiliario, cómo ¿no? podemos, cómo podemos leer ese 1,3? Porque yo estoy acostumbrado a los pairs como múltiplos. Bueno, va. Bueno, la idea es que tener el activo, sí, sí, es verdad, lo normal es leer un PER como activo y yo te lo he leído, en vez de así, te lo he leído como una rentabilidad de comprar la vivienda. Es la inversa, es darle Vale, la vale. vuelta. Esto sería, Entonces, lo que está fíjate, si diciendo es es que un la rentabilidad 2%, en Shenzhen es de 1,3%. sí. O Es sea, claro decir, que sí, que el coste está muy caro para la rentabilidad. Bueno, que ha subido mucho el precio, lo cual te ha reducido la rentabilidad hasta niveles del 1,3%. esa es la idea, ese es el punto. Entonces, si compras para alquilar, oye, no sé si sale. ¿Para qué está comprando entonces la gente? Pues para que suba el precio. Pero claro, si sube el precio, tiene sentido si hay una demanda final muy grande de la vivienda. O sea, si estás esperando que si siempre fuera primera vivienda. Si Claro, siempre fuera porque primera. entiendo que incluso las hipotecas, no sé si sabes a qué precio se pagan, pero al 1,3% probablemente estás No, perdiendo mucho más dinero. alto, mucho más alto. Ahí me has pillado fuera de juego, ¿eh? No sé exactamente, pero vamos, los tipos de interés en China, el del Banco Central está en 3 y lo están bajando ahora, pero vamos, está en 3 y algo por ciento. O sea, que una Échale hipoteca un par mínimo de 4. puntos más, fácil, échale un 5 y algo por ciento. Sí, No, mínimo no, no 4 o sale, no 5. sale, no sale, claro. Pierden El dinero. costo de oportunidad no sale. El costo de oportunidad del dinero no sale meterlo ahí. Entonces, bueno, sale si lo que esperas es un incremento en el precio.
Y ahora, ¿cómo sabes si va a haber un incremento en el precio? Pues lo típico que te va a decir cualquiera que no tiene demasiada idea de cómo funcionan las finanzas, pues miro para atrás y ha subido siempre. Siempre sube. Pues siempre sube, ¿no? El mercado inmobiliario no baja nunca. Bueno, ya sabemos, en España ya lo sabemos, ¿no? Estamos curados de espanto que sí baja. Y en algunos sitios no se ha recuperado todavía del nivel de 2007. Entonces, pues, oye, que poder bajar, pues que sí se puede. Pero claro, si nunca ha bajado, ¿no? Que es un poco era el punto pues a lo mejor tú haces, somos máquinas de extrapolar, ¿no? Somos máquinas de buscar patrones donde muchas veces no los hay. Entonces, oye, esto ha subido, esto ha subido, esto ha subido, pues seguirá subiendo, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿por qué digo que eso es una mala, o al menos solo eso es es un malo indicador? Pues básicamente porque, oye, si a lo mejor siempre tuvieras demanda como primera vivienda, significa que tienes muchos compradores finales ahí esperando. Entonces, bueno, pues se la voy a poder colocar a un comprador final, a alguien demandante de vivienda, a alguien que quiere un techo, a alguien que de verdad quiere comprar esa vivienda, pero no, se la tienes que endiñar, bueno, lo tienes que colocar pues al que ya tiene dos o tres viviendas. No sé que eso no. O sea, toma, que me quiero deshacer de mi activo. ¿A quién se lo doy? A que tiene tres. Pues el que tiene tres, no sé, bueno, pues mientras la rueda siga, pues más o menos, pero como esto para en algún momento, esto va a ser una catástrofe. Entonces, este es uno de mis principales puntos de por qué creo que la burbuja, o sea, al final una burbuja la puedes medir en términos financieros, que es lo que estoy haciendo yo básicamente ahora con el PER de la vivienda y todas estas cosas, o la puedes medir en términos económicos, que es que básicamente es más fácil en términos económicos. ¿Cuánta vivienda se demanda? ¿Cuánta se produce? Y si se produce mucha mala queda que se demanda, pues esto no es muy sostenible. Pues algo así como, no sé si te acuerdas, en España, espero que no esté aburriendo a nadie con demasiadas comparaciones con España, pero es que saltan a la vista. En España producíamos 1 millón de viviendas en el peor año, en el 2006, que era cuando más le dedicamos a esto, construíamos 1 millón de viviendas al, al, Al año. eh, al año. Se construían más viviendas que esto es un indicador que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Un comentario que ya probablemente lo sabe todo el mundo, así que no estoy descubriendo nada. Más viviendas que Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Claro, Francia tiene como, no sé, 60 millones de habitantes, que Alemania tiene 80, que Reino Unido tiene otros 60, y que España tenía 47 o tiene. O sea, que no tiene sentido producir toda esa vivienda. Entonces, claro, ¿para quién produce la vivienda? Bueno, podría ser para los extranjeros, yo que sé, la Costa del Para Sol, la Costa alemanes, Brava, que para es muy bonita. alemanes, ingleses y franceses. Ya, pero es que tampoco, cuando se estimó esa demanda al año, eran 30 o 30 y tantas mil viviendas. O sea, Sí, el del millón se diferencial, te queda un poco corto, sí. el gap era brutal. Y bueno, ya si empezamos a meter el invierno demográfico chino aquí, que también existe en España, pero en España se cubre mucho con inmigración, es decir, España sí ha seguido creciendo población con inmigración. En China no hay inmigración, hay mucho menos inmigrantes en China con la pedazo de población que tienen y la extensión de los que hay en España. Entonces, aquí no hay tu tía, no hay de dónde sacar. O sea, no Sí, porque hay. cuando dices invierno demográfico, te refieres eso, a que la población china se envejece y además debido a grandes ideas políticas de nuevo, ¿no? Como lo de solo tener un hijo, que encima era un hombre, pues ahora Sí, lo tienes del hombre era poca para no dar natalidad. dote, porque a la mujer hay que dar dote y prefiero recibirla que darla. Que sí, sí. Es un desastre. Es un desastre. Sí, porque ahora tienes, claro, eso, lo que dices, un salto generacional ahí en el cual de repente no hay niños. Te Sí. falta, bueno, para empezar, hay muchos chinos que por lo visto buscan mujer, por donde sea, y también, pues bueno, muchos que simplemente, claro, no se han podido juntar para tener descendientes, y entonces ahora, claro, ¿quién va a Y comprar esas que casas? al final el límite poblacional lo marcan ellas, no nosotros. Nosotros podemos ser tropecientos millones, o sea, de hecho, Si solo hay una mujer. no es un feminismo de bocado como el que vivimos ahora para esto, pero tiene un sentido eso de hijos por mujer, porque lo importante son los hijos por mujer, no los hijos por hombre. Al final se entiende que más o menos el ratio sería similar, pero es que son ellas las que marcan el límite reproductivo de la siguiente generación. Por lo tanto, no solamente es que se haya encargado esta o que vaya a empezar a caer esta, es que para la siguiente, pues esto tiene efectos probablemente en cadena para muchos años en adelante. Pero bueno, el invierno demográfico es algo que vamos a sufrir todos, ¿eh? En general casi todos los países. El caso de China es especialmente complicado porque se dice, yo creo que con cierta, aunque es un poco ya, casi se ha convertido ya en una frase hecha, pero son pobres antes que ricos. Cuando tú eres muy rico, oye, pues a lo mejor, pues sí molesta mucho tener que pagar la mitad de tu sueldo, pero en cotizaciones sociales, pero al menos te queda dinero para todo lo demás. Cuando todavía no eres rico, pues quitarte la mitad de lo que ganas es mucho más doloroso que si eres muy rico.
No quiere decir que España, desde luego, tampoco lo es un país muy rico, pero vamos, ya te he dado antes los datos, más del doble en términos de renta per cápita que China. Entonces, bueno, estos son problemas, estos ya no son problemas concretos del mercado inmobiliario, son problemas en general para el futuro de la economía china, en general para el futuro de muchas economías también, ¿eh? No solo el de la China, Sí, y que pero bueno. podríamos, si quieres, enganchar el impacto que puede tener esa posible pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el mundo final, bueno, en el sector financiero chino y luego ya, bueno, ya podemos pasar al tema global. Venga, pues vamos con ello. Entonces, ya más o menos hemos dejado establecido con algunos ratios, tenía por ahí incluso más cosas, pero no, ya creo que he convencido, ¿no? Burbuja hay. Ahora bien, la pregunta es cómo de profunda, cómo de grave y hacia dónde y si se puede controlar. Porque, bueno, controlar en economía no se puede hacer nada, pero si es más o menos pequeña, pues no hace mucho daño, ¿no? Pero si empieza a ser demasiado grande, pues oye, esto sí puede tener repercusiones por todos lados. Y más las finanzas modernas son complicadas porque están ultra apalancadas. Básicamente, ¿qué significa ultra apalancados? Operas con un capital mínimo y el resto con lo que operas es con deuda. Entonces, a nada que pues tu posición de tu activo cae un poquito, es decir, si tengo un montón de viviendas o soy un desarrollador y tengo viviendas que no puedo vender o que tengo que vender un 20% más baratos y mi capital es menos de un 20%, esto es una, eh, una sobresimplificación, ¿vale? Pero si mi capital es de un 20%, pues de menos de un 20%, pues estoy quebrado. ¿Y qué significa estar quebrado? Algunos de mis deudores no van a cobrar. Claro, pero esto es un problemón, porque si algunos de mis deudores no cobran, y yo también los deudores también están ultra apalancados, les hago un agujero en su balance. Básicamente, tú no vas a poder cobrar tanto. Si te hago un agujero en tu balance que supere a tu capital, y es fácil que lo supere porque otra vez las finanzas modernas están ultra apalancadas, es muy fácil que tú quiebres también, que tengas patrimonio negativo, que quiebres y que le traspases el agujero a otro agente económico, pues a otro banco de inversión, fondo de no sé qué, todos esos muchas veces, bueno, sobre todo en banca de inversión, operan todos apalancadísimos. Eso básicamente, ¿qué quiere decir? Que el sistema es medio débil. Y si es medio débil, esto es lo que se llama un efecto contagio, ¿no? En Europa lo aprendimos en 2012 con Grecia. Si Grecia no es nada, ¿no? Si es ahí muy pequeño, bueno, pues Grecia, cuidado que casi se lleva el euro por delante. Y Chipre no es nada todavía, si son 700.000 habitantes. Bueno, pues Chipre casi se lleva el euro por delante. Es decir, cuidado que los efectos financieros son efectos en cascada, efectos en cadena y pueden ser muy destructivos en la economía. Vale, hecha la aclaración, a ver, ¿dónde está y cómo está China? En sector financiero y en el posible agujero que puede hacer su sector inmobiliario, el sector financiero. Por partes vamos por lo que sabemos, porque a veces sabemos cosas y a veces no sabemos demasiadas. ¿Qué sabemos? Sabemos que aproximadamente hay 200.000 millones de dólares de bonos de desarrolladores inmobiliarios chinos en dólares, en el extranjero, básicamente. Tú emites en dólares para inversores extranjeros y emites usualmente en moneda nacional para los inversores nacionales. A no ser que tengas una moneda, esto por ejemplo España lo hacía antiguamente en pesetas y dólares, o marcos, y ahora lo hace básicamente en euros porque el euro ya sí se considera, aunque no es el dólar tampoco, con una moneda más o menos internacional. Entonces, pues hasta donde yo sé no hay deuda, me puedo estar equivocando, pero hasta donde yo sé no hay deuda, no hay mucha deuda de España en dólares. Pero en general los inversores no tienen mucho apetito por yuanes. Por lo tanto, hay que emitir para inversores extranjeros, hay que emitir en dólares. 200.000 millones de dólares, de los que aproximadamente el mercado ya está estimando que 120.000 no se van a pagar. Así, básicamente Un por descuentos. 60%. ¿El qué? Un 60% no se va a pagar. Eso Bien. es más o menos la probabilidad de default. Si uno ve los CDS, que son una especie de seguro contra el Sí. impago, más o menos te dan esa probabilidad de default a 5 años. Hay desarrolladores que están un poco mejor y otros que están con probabilidad de default, que puedes comprar un bono. Si te gusta jugar, te gusta ir al casino, no vayas al casino, compra un bono de esos que te cuesta 2 centavos por el dólar de emisión. Es decir, puedes comprarte, pues en vez de un bono por $1.000, te lo compras por 20. Y tienes ahí un bono de un desarrollador inmobiliario chino que, sabe Dios, a lo mejor va a eso y a lo mejor te pagan $1.000, imagínate, con $20 que le han metido. Bueno, o sea, podría ser una inversión así como, bueno, porque pues estás ahí con un amigo de copas y dices que no tengo narices, que no tengo, pues mira, Te compro un bono chino ahora mismo, hombre. compras un bono de un desarrollador chino prácticamente quebrado. Bueno, así que, entonces tenemos ese problema, ¿no? De media, en general, esos desarrolladores tienen unos impagos que más o menos pueden ir en torno al 66%.
Eso no significa que de cara adentro vaya a ser también 66%. La mayor parte de financiación, esto también lo sabemos, la mayor parte de financiación es financiación interna, básicamente por lo que te he contado antes, las tasas de ahorro chinas son enormes y como son enormes tienen capacidad de financiarse su propio sector inmobiliario, tienen capacidad, no necesitan capital extranjero, aunque atraen algo, pero sobre todo lo atrayeron quizá 20 años atrás, 15 años atrás. Ahora ya no, ahora realmente sí tienen una capacidad de ahorro enorme. Entonces, sabemos que para los inversores extranjeros es esa cifra. Para los inversores internos no tenemos ni idea. ¿Y por qué no tenemos ni idea? Bueno, pues porque pues ahí es un pelín menos transparente ese mercado. Entonces, no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar la cifra pues de impagos para los deudores internos. Sabemos que sí está generando muchos problemas. Es todo lo que sabemos. Sabemos que algunos bancos están complicados. En China no hay muchos bancos privados, casi todos son públicos. Mira, son de esas empresas. Antes te he hablado de empresas estatales que eran un tercio de la economía. Bueno, pues una de las más importantes, estratégicas, si las quiere ver así, para el gobierno chino es la banca. Nadie sabe exactamente a ciencia cierta qué porcentaje de la banca china es pública y cuál es privada. Yo tengo un estimado que es un 92%. Si te interesa saber cómo he hecho la cifra, 92. 92, pues todo, básicamente. Sí. Pero hay algunos bancos, más o menos, no, más o menos no, hay algunos bancos que sí son de capital privado, muy pocos, porque no tienen mucha capacidad, no les dan licencias, básicamente, porque quieren que la banca sea pública. Incluso cuando tú compras acciones de bancos chinos, que puedes hacerlo, las acciones que se suelen comprar, los Big Four, que lo llaman, o Big Five, de China, son de empresas públicas, controladas estatalmente, y tú lo que compras es una participación en una empresa pública que no vas a controlar nunca y que pues, puede ir bien o puede ir mal. Y si te va a ir mal, el primero que te va a ir mal, evidentemente, es a ti. Bueno, y sobre todo como inversor extranjero. En cualquier caso, esa es un poco la idea. La banca es pública. Entonces, una banca pública tiene una ventaja y tiene un inconveniente. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pues puedes meter debajo de la alfombra un montón de basura y la van metiendo. Y eso en los informes anuales no te creas que hay nadie muy preocupado. O, bueno, si están preocupados no van a decir nunca nada, evidentemente. No van a decir necesitamos recapitalizarnos, necesitamos un bailout, necesitamos como puede hacer un banco privado. Simplemente van a tocar la puerta y van a decir al Banco Central, que está evidentemente también controladísimo. Esto pasa en todos los bancos centrales, no solamente el de China. Controladísimo por el poder político y va a decir, toma el dinero y que te callas, ¿no? Y ya está. Y no vayas a decir ni esta boca es mía aquí fuera, porque evidentemente pues, podrías generar un pánico financiero a nada que alguien empiece a desconfiar de ti. Esa es la ventaja. Bueno, ventaja. Llamémoslo ventaja dentro del enorme cúmulo de desventajas que tiene tener una banca pública. Como por ejemplo fomentar una burbuja inmobiliaria. Pero esa es la ventaja en el que no se nota. Vale, pero ¿cómo están los bancos, los pocos bancos privados que sabemos que hay? Los más grandes lo están pasando muy mal. Uno de ellos ya tuvo que pedir ayuda, básicamente. Y los otros están cayendo las cotizaciones bursátiles del entorno del 40% en un año, en este año, vamos, en 2022. Es decir, están en aprietos. Están en aprietos graves y ya hemos tenido alguna especie también de conato de corrida bancaria en China, que parece que eso de las corridas bancarias iba a ser cosa del pasado, ¿no? De ver vídeos de los años 30 en Estados Unidos. Bueno, pues no. Resulta que, otra vez, es algo todavía que puede ser solamente el inicio de, quizás se queda en eso y no se queda en nada, pero ya hay 3 bancos regionales de dos provincias internas que también son dos que se han desarrollado bastante en los últimos años, pero que no están desarrollados como la costa china, que han dicho que no pagan a los depositantes, que no pagan ni un centavo. Y por cierto, también han utilizado el pase COVID para, ¡bum!, cada vez que iban a la puerta del banco con la corrida bancaria, cataclac, pase COVID rojo. Aquí no sales de casa. Pase COVID es una maravilla. Bueno. Sí, de hecho, eso de las corridas bancarias, justo lo vimos en un directo mío, uno de esos tweets, que sí que se veía gente que imagino que igual se había saltado el control o bueno, o simplemente todavía no se habían evitado salir de casa y estaban sí en la puerta del banco, ¿no? Pero típico, oye, dame mi dinero. Y luego de repente aparecían unos tanques del ejército chino ahí como controlando el tema, digo, un tanque ahí en mitad de la calle, digo, bueno. Sí, yo comenté un vídeo también, pero claro, lo comenté antes de que yo no sabía que habían aparecido tanques. Pero, claro, pues es que bueno, esas son las cosas que a veces nos cuesta entender de China, ¿no? Que te manden un tanque a un banco. Bueno, pues te mandan un tanque a un banco, claro, el banco es público. Bueno,
¿El banco qué hizo? ¿El banco qué justificación pusieron? La primera justificación que pusieron fue problemas técnicos. No puedes sacar el dinero porque hay problemas técnicos. Claro, los problemas técnicos al tercer día, joder, ya los has arreglado. Una semana te mosqueas y a las 2 semanas estás muy nervioso. Y después de eso, más o menos lo que dijeron es, este banco ha cometido irregularidades. Y posiblemente es verdad que las haya cometido. Entonces, los bancos en China, esto es algo que no he comentado, pero los bancos en China, la mayor parte, son regionales. ¿A qué me refiero con regionales? Antes te he comentado eso de que las regiones tienen mucha capacidad administrativa y mucha descentralización, ¿no? Pues los bancos, aunque son bancos públicos vinculados a las regiones. Entonces, esos bancos eh, eh, han estado muy, muy vinculados. Ahora para que veas también la particularidad del sector inmobiliario chino y también la culpa que tiene el sector público en ello, ¿no? Estos bancos regionales, que son públicos chinos, tenían todo el incentivo del mundo a introducirse en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque la mayor parte del sector inmobiliario, de los ingresos de las regiones chinas están vinculados a las ventas de suelo, que no son ventas, son leasing. El otro día aprendí que eran 70 años, resulta que yo pensé que eran 80, pero lo habían cambiado hace poco, por 70 años, porque en China no tienes propiedad privada de tu apartamento, tienes un leasing por 70 años, te dan la tierra por 70 años y luego ya la tienes que devolver, eso no es tuyo. Y claro, aquí también, luego es verdad que en general creo que muy probablemente simplemente van a extender esos leasings sin mucho problema, a no ser que evidentemente te metas, seas alguien medio incómodo para el poder político, entonces a lo mejor ya no. Pero en principio el leasing son 70 años. ¿De qué saca otra vez dinero las regiones chinas? Sobre todo una parte importantísima de su ingreso es de esa venta de tierra. Y ahora vamos a ver, porque esto es muy complicado, cómo está la situación ahora mismo. Porque entonces, si yo saco mucho dinero de la venta de tierra, tengo todo el incentivo del mundo a decirle a mi banco público que financie, ya sea hipotecas baratas o ya sea desarrolladores, para que generen muchas más viviendas, para yo vender mucha más tierra, para tener mucho más ingresos. Esto es un círculo casi que es una... A la gente habla de tormentas perfectas, ¿no? Es que las tormentas las has generado tú. O sea, esto no es la tormenta, lo ha hecho el clima por su parte o tú has puesto todo lo posible porque aparezca la tormenta. Bueno, pues es que las regiones chinas han hecho todo lo posible porque aparezca esta tormenta porque durante muchos años ha funcionado increíblemente bien para sus cuentas públicas. ¿Cuál es el problema ahora? Que lo que antes parecía un círculo vicioso de tierras cada vez más caras, de mayores ingresos para los estados regionales Círculo chinos. virtuoso en este caso, claro. Pensé que había dicho virtuoso. Sí, ahora se ha convertido en un... perdón, sí, quería decir círculo vicioso. Se va a convertir ahora en un círculo, completamente, ahora sí, en un círculo vicioso. A ver, que estoy diciendo tonterías. El primero es virtuoso, el que comentar, y este es el problema. Creo que te gusta decir vicioso y quieres decir vicioso varias veces. Me parece sí. correcto. Es verdad, sí, es verdad que se les ha complicado. Es que ya sabes que como estamos con cambio de hora tú y yo, y yo estoy aquí, que son mis 1:30 de la mañana, pues solo se me ocurren cosas feas que decir. Bueno, cosas sórdidas. Bueno, en cualquier caso. Pues entonces, como digo, ¿en qué se está convirtiendo esto? Bueno, pues estos bancos que han dejado de pagar, resulta que podrían recibir quizá un bailout del sector público. Oye, que el sector público lo rescate, ¿no? Como se hizo en España, si no es el sector, en España se hizo en parte el sector público nosotros y en parte Europa. Pues que ellos reciban un bailout y ya está, ¿no? Bueno, sí, pero ¿de dónde sale el dinero para el bailout? Pues debería salir de los ingresos de la región china, ¿no? Y si la región china ha dejado de vender tierra porque se ha parado el sector inmobiliario, ¿dónde saca ingresos? Las regiones chinas están con el agua al cuello porque las ventas por leasing, vamos, los ingresos por venta de leasing, por leasing de terrenos, se les han ido al suelo. Entonces, ¿cómo van a rescatar a ese sector público? A ese banco regional. Volviendo al Banco Regional. Entonces, el Banco Regional, ¿qué hicieron para congelar los depósitos? Llegaron y dijeron, es que el Banco Regional ha estado captando depósitos fuera de la región, que lo tienen prohibido. Solo pueden, como es un banco regional, solo pueden recaudar depósitos dentro de la región. Fueron a recaudar, por banca online principalmente, y por apps, fueron a recaudar depósitos fuera de la región. Entonces, vieron eso y dijeron, aquí hay un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es congelar los depósitos. Y uno puede decir, mira, yo no creo que esto sea una buena idea, que reciban depósitos donde les dé la gana, pero bueno, han operado mal, así que pues ahora que se atengan a las consecuencias. O han operado contra las reglas. Pues entonces uno puede entender, ¿no? Puede no compartir, pero puede entender que les pase esto. Bueno, vale, pero hazlo con los depósitos esos. Es que lo hicieron con todos los depósitos del banco. No, y aparte que es castigar, o sea,
aquí deberías castigar al banco, no al que ha depositado dinero en el Además, banco. eso, ¿qué culpa tiene el pobre depositante? Efectivamente, pero bueno, se congela por la estabilidad del banco lo que te da a ti la gana. Bueno, pero congela los depósitos porque a lo mejor, yo qué sé, la gente más o menos debería saber que no puede hacer eso. Yo qué sé, lo típico de que, bueno, típico, un precepto del derecho romano de no Sí, sí, saber la ley no conocer la exime ley, sí. de su cumplimiento, ¿no? Que tiene sentido cuando las leyes son pocas, claro. Tienes un BOE de 10.000 páginas que, pues, ¿cómo que me voy a leer 10.000 páginas de BOE al año? Bueno, eso tenía sentido en tiempos del Imperio Romano, ahora no. Sí. Bueno, el caso es que entonces la gente podría tener la culpa. Bueno, pero está bien, pero esos depósitos, coge esos depósitos y los congela, no todos, congelaron todos los depósitos de los bancos. Oye, ¿y por qué haces eso? Pues eso típicamente eso es unas vacaciones bancarias, es una corrida bancaria y unas vacaciones bancarias. ¿Por qué haces una vacación bancaria? Porque bueno, un banco al final es un comerciante de créditos. Un banco pide prestado dinero, que son depósitos. Ya, hay gente que dice que el depósito no es un préstamo, disquisiciones teóricas para otro día. Agarra, coge, pide prestado dinero y presta dinero. Básicamente. ¿A quién se lo presta? Pues se lo presta a gente que tiene hipotecas que no le paga y se lo presta a gente que tiene desarrollos inmobiliarios que no le pagan. Pues si a ti no te pagan, tú tampoco puedes pagar. Básicamente, eso es un banco, así funciona un banco. A ti no te pagan, tú no pagas. Hay 1000 detalles sobre esto y ya sabes Sí, que pero bueno, esos que temas me básicamente gustan. lo congelan porque no tienen para devolvérselo a sus depositantes y ya está. Por lo que se ha congelado las cuentas toda la vida a los bancos. Vale, entonces, ¿cómo de importante es esto? Pues es muy poco importante. Yo le hice el cálculo por ahí y no sé si me salían tantos ceros, 0,00 de todos los depósitos de China, eran 1.500 millones de dólares. Eso es mucho, es poco, pero no es nada. Parece Son bancos poco. muy pequeños y son bancos de regiones que encima no son las más importantes de China. ¿Significa eso entonces que se va a caer el sector inmobiliario, perdón, el sector financiero chino? No, no o no necesariamente. Significa que ya hay ruido y significa que hay suficientes motivos, que son todos los que estamos explicando en el podcast, para suponer que la burbuja, todavía no te he contado por qué está explotando la burbuja inmobiliaria, para suponer que hay una burbuja inmobiliaria y para suponer que esa burbuja inmobiliaria puede estar afectando mucho al sector financiero y que además el Estado regional no tiene capacidad de rescatarlo. Que si lo rescata alguien va a tener que ser el Estado Nacional y ahora veremos también cómo están las cuentas del Estado Claro, Nacional. habría que ver si esto, digamos, que es como el canario en la mina de carbón, ¿no? Si esos bancos pequeños y regionales estaban peor capitalizados y por eso, o simplemente son más pequeños, ¿no? Y tienen menos capital, y por eso salta en ellos antes este problema, y luego es algo que se pueda extender a otros. Imagino que esto es un poco lo que puedes comentar. Sí, bueno, fíjate que al final esto es un tema relativamente similar al que te hablaba antes del capital que tienen los bancos y la capacidad que tienen de amortiguar golpes, si lo quieres ver así, ¿no? Viene un golpe, que es alguien que no te paga, y bueno, sí, imagínate, yo tengo préstamos por valor de 100 millones o 100.000 millones o lo que te da a ti la gana, 100, y tengo pasivos por valor de 95. Bueno, pues tengo 5 ahí para aguantar choques. ¿Qué significa aguantar choques? Pues que si de esos 100 uno no me paga, pues oye, no me pongo muy contento, sinceramente, porque ese dinero pues lo pierdo. Pero puedo seguir operando. Tengo 4. Y si no me paga el siguiente, pues empieza a estar complicadito. De hecho, esto ya empieza a sonar, en el sector financiero esto ya empieza a sonar alarmas. Estos son lo que se hablan, por ejemplo, los stress test. ¿Te acuerdas de esos que se pusieron de moda Sí. hace no tanto tiempo? ¿Qué es un stress test? Decirte ¿Cuánto aguantas? qué tienes Sí. en el activo, qué tienes en el pasivo, qué tienes de capital y qué pasa, se llama estrés, porque qué pasa si de repente cae un 10% tu activo, qué pasa si se cae el mercado inmobiliario. Y se hacen test y dicen, bueno, pues el precio caería a esto y yo quiebro o no quiebro. Entonces, claro, cuando ya empieza a pasar esto, como los bancos tienen, hay gente que piensa que las finanzas son desreguladas, debe ser el sector más regulado del mundo. O no sé, ahí con las farmacéuticas están ahí peleando, a ver quiénes están más regulados. Pues tienes que reportar estas cosas. Y cuando las reportas, rápidamente, ¡boom! Señal roja. En todo el mundo, señal roja, porque hay un sector privado que, aunque esté ultra regulado, por lo menos es medio transparente. Aquí, pues supongo que tendrán una señal roja en un despachito y les dirán, oye, ¿qué pasa? Pero en el despachito, porque sí tienen obligación de estar reportando constantemente esto. Pero claro, si se te sigue cayendo, 2, 1, llega un momento que estás con capital negativo. Y estar con capital negativo es una definición financiera de quiebra, básicamente estás quebrado. No solamente es que no tengas dinero metido en la empresa, sino que le debes dinero a la empresa. Como no se puede deber dinero a la... Bueno, se puede de alguna manera si levantas el velo societario, pero como las empresas son de responsabilidad limitada, pues al final significa que alguien va a perder de todos los que te han dejado a ti dinero, alguien se va a quedar sin cobrar.
Si eso encima se empieza a poner cada vez peor, puedes empezar a tener lo que se llama un problema de liquidez en un banco, que es básicamente, oye, ya no es que no pueda, que tenga capital negativo, que a lo mejor puedo operar un tiempo si aquí nadie se da cuenta, sino que cuando voy a hacer pagos, cuando viene la gente a por sus depósitos, pues no tengo. Entonces Claro que puedes esto estar es lo ahí en ese capital negativo un tiempo sin que no pase nada, sin que pase nada, esperando a que se recupere la situación, que esos que te deben al final te paguen, pero si empiezas a tener que devolver dinero y no lo tienes, entonces es cuando salta la liebre. Claro, bueno, y es que claro, ahora la situación está especialmente complicada por lo que te he contado antes, ¿no? Porque ya hay asociaciones de gente que se une para decir, no pago la hipoteca. Entonces, eso ya todo el mundo de alguna manera entiende, quizá no de forma muy técnica, pero sí entiende que si tú no pagas al banco, el pago del banco no te paga a ti. Y entonces es cuando todo el mundo, como eso de que ahora sabemos que el rey está desnudo, ¿no? Cayó la marea y ahora el rey está desnudo, porque todo el mundo va a decir, cuidado. Y puede haber gente que empiece a asustarse y que empiece a convertir yuanes a dólares o que empiece a sacar el dinero del banco, que quiera meterlo en otros lados o lo que sea. Entonces, la gente se empieza a poner nerviosa en estos momentos y en estos momentos es cuando ya el banco, pues si ya está con capital negativo, esto no hay Dios que lo levante. Entonces, es cuando necesitas, no sé si necesitas, pero vamos, es cuando el banco se cae o se llega al Estado y dice, cataclac, aquí llego yo. Y aquí llego yo y te ayudo, te echo una mano, básicamente cojo el dinero de otra persona, el contribuyente, y te lo doy a ti. Entonces, bueno, pues esto es un poco la estructura general y luego, ¿por qué sabemos que está pinchando la burbuja? Porque, sinceramente, esto de que China lleva en burbujas se lleva oyendo ya bastante tiempo, lo de las ciudades fantasma y todo aquello, pero creo que ahora la situación es un poco peor. ¿Y es un poco peor por qué? Pues bueno, un poco peor por varias cosas. La principal es básicamente, vamos a ver, que tengo aquí los datos y evidentemente no me lo sé todo de memoria. La principal básicamente es que el mercado está cayendo, está cayendo todo, las ventas, los precios, la actividad. Bueno, ahora te doy los datos, ¿no? Pero te voy a contar, o sea, así, poco a poco, está cayendo todo eso, está cayendo las ventas de tierra, está cayendo la fuente de financiación, es decir, ya no se va, el dinero que antes entraba a puertas a ese sector ya no entra, ni para financiar a los desarrolladores, ni para financiar hipotecas, ni para nada. Entonces, y ahora vamos con los datos concretos, ¿no? De cada cosa, pero básicamente eso es la definición perfecta de pinchazo de burbuja. Lo que te he contado hasta ahora, la definición perfecta de burbuja. Lo que te estoy contando ahora, la definición perfecta del pinchazo de la burbuja. Porque alguien puede decir, bueno, en España estaba mal la cosa en 2005, había una burbuja. Sí, pero oye, ahí siguió un par de años y encima hasta que explotó de verdad, quizá 2009 y de verdad, ya de verdad, que tú dices, esto explotó 2012. O sea, pues, o sea, mucho tiempo que de verdad estuvo cayendo la cosa y todo, pero vamos, que ya se implosionara todo, hasta 2012, nada. Entonces, bueno, pero ¿y qué está pasando ahora en China? Bueno, pues China, hasta hace un año, julio de 2021, las ventas seguían creciendo como si no hubiera un mañana, como si no hubiera pasado pandemia, como si no hubiera pasado nada aquí. ¿Y ahora cómo están? Pues están cayendo un 30%, año con año. 30%. Las ventas de casas finalizadas. Bueno, las ventas de casas que, como sabemos, Venta nunca de están vivienda, acabadas. que eso es que Sí. algunas, Sobre la plano, sí. mayoría de hecho, son pagos hechos antes. Si ves la actividad, que una forma de medir la actividad, bueno, básicamente es pues, por PIB, ¿no? Por generación de actividad económica, básicamente, estás viendo que la vivienda completada cae un 23% año con año. Esto es con datos del último mes, de julio, los últimos que existen hasta hace 2 días. Y en vivienda iniciada, esto es interesante, como te desagregan los datos, es Claro, todavía porque más interesante verlo. te iba a preguntar justo por eso. Vivienda acabada, vale, cae un 23, pero vivienda iniciada. 36, que hay mucho más. Claro, ¿esto qué significa? Que hay gente que está diciendo, bueno, ya, esto es el concepto que utilizamos los economistas de coste hundido. Oye, ya tengo hecho esto a la mitad. Voy a perder dinero con esto, pero lo tengo hecho a la mitad. Así que si lo tengo hecho a la mitad del gasto, quizá más, ya se ha ido. Entonces esto hay que acabarlo, porque aunque yo pierda dinero con el proyecto, voy a perder más dinero si lo dejo a la mitad. Si el proyecto está justo recién iniciado, quizás no merece la pena. Eso es por lo que pasa cuando pincha una burbuja. Durante mucho tiempo vemos esqueletos de edificios por ahí, cosas así, como esos son los que el coste hundido no merecía la pena. Básicamente, están cayendo tanto los precios que lo que tiré, pues tirado está. Hay veces que sí merece la pena. Hay veces que dices, bueno, me queda un 30% del proyecto por terminar, pues termínalo. Pero esto es lo interesante. Se están terminando más de los que se inician. Es decir, gente están diciendo esto no funciona. Gente del sector. Esto yo no es que diga aquí hay un analista que dice, no.
Esto es lo que te da un indicador es de la gente, los empresarios, básicamente. Se están jugando su dinero. ¿Y qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es pues, salirse del mercado, o de, al menos no meterse, no seguir metiéndose en él. Financiación, se queda un 25% año con año. Esto aquí es donde está metiendo pues un poco de coco, está metiéndole ganas el gobierno chino. Está diciendo el financiamiento es lo que no puede caer al sector, porque tenemos que terminar la vivienda, porque la gente si no deja de pagar las hipotecas y entonces va a Cae generar todavía más, el sí. problema del sector financiero. Entonces, lo que está haciendo China ahora mismo es intentar abordar, que probablemente o bueno, no sé si le va a salir bien, pero tiene alguna posibilidad, dice, bueno, doy dinero, evito que el flujo de financiación caiga, le ordeno a mi banca, como es pública, le ordeno a la banca que tire dinero ahí, aunque lo vaya a perder, porque estimo que entonces la gente que ya tiene pagada la vivienda, la nueva no, pero la gente que tiene pagada la vivienda, por lo menos va a seguir pagando la hipoteca. El nuevo ya se va a pensar muy mucho, de hecho ya lo está haciendo, y ya lo está haciendo, se va a pensar muy mucho si meterse en este mercado cuando sabes que puede haber problemas. Aunque luego, como siempre, se pueden generar problemas de moral hazard. Ah, bueno, si me van a salvar, venga, métete. Bueno, entonces, y el último, que ya es el acabose, ¿no? Que este sí lo hemos comentado antes ya, es la venta de tierra. Ya no es solo vivienda iniciada, porque a lo mejor alguno compró la tierra y dice, bueno, pues a lo mejor todavía me merece la pena hacer esto ya que compré la tierra. No, no. Pero ya en la prueba última del algodón, o sea, ¿cuánta tierra se compra? ¿Cuánta tierra se compra y se vende en el mercado inmobiliario chino? Pues están en caídas del 50%. 50 con año, vamos, la mitad que hace un año. La mitad que hace un año. Y esto son cifras Sí, porque serias, ¿eh? Que antes todo también. eso al final, bueno, digamos que va unido una cosa a la otra, ¿no? Si tú, pues eso, todo ese menos dinero que entra, al final es menos dinero con el que tú contabas para terminar las casas que estás haciendo o que pretendías hacer, que luego al final tendrás que decidir si las dejas de hacer o no las dejas. Si las dejas, si no las terminas, entonces no te pagarán y entonces te entrará todavía menos dinero y al final te encuentras con esa El situación. círculo supuestamente virtuoso que había antes, ahora se convirtió, ya ahora sí, bien dicho, en el círculo vicioso, que es el que tú has contado ahora mismo. Breve pausa para pasar el cepillo. Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin, por si queréis ayudarme con vuestras donaciones. Yo pues consigo sacar adelante esto en gran medida, así que si queréis, si os gusta este contenido, os gustan estas entrevistas, os gusta lo que estáis aprendiendo, pues nada, ayudadme a través de Patreon. También podéis ayudarme a través de Twitch, hago directos en Twitch. Podéis encontrarme en Twitch, soy muy activo en Twitch. Y si tienes Amazon Prime, así por algún casual, puedes suscribirte a mi Twitch de manera gratis, porque como que ya pagas como ya pagas Amazon Prime, pues Amazon te permite también suscribirte a mi Twitch de manera gratis y a mí me llega como $1 o €1, no lo sé, que está bien, todos ganamos. Y además que Twitch nos lo pasamos muy bien, tenemos un montón de gente muy simpática, casi todos, y es algo que os recomendaría disfrutar al menos una vez, que si lo hacéis una vez probablemente querréis repetir. Y finalmente, otra cosa que quería decir es que tengo mi página web, que se llama unpodcastsobrebitcoin.com, y si te interesa Bitcoin, que imagino que sí, porque si no, ¿qué narices haces aquí? Pues puedes encontrar allí todos los temas que he tocado y que toco en mi podcast por categorías. Así que si quieres aprender más de qué es Bitcoin, los básicos, hay una categoría de básicos, también una categoría de política, una de energía, una de filosofía, una de economía, finanzas, mercados, porque como sabéis, pues son más de 200 capítulos ya, entonces si queréis ahondar en una cuestión particular, pues podéis encontrar los temas por categorías en la página web, ¿vale? Pues ahora, seguimos con Daniel. Tú hiciste un vídeo hace un mes o así sobre Wall Street, la película, ahí hablando bueno, de un par de cuestiones que salen en esa película. La primera, la de insider trading, que digamos ahora mismo no nos viene muy al caso, y segunda, la de fondos buitre o, bueno, digamos, fondos, acumulaciones de dinero que lo que hacen es comprar activos que estén en distrés, ¿no? En estrés, o digamos, activos que puedan tener un valor y que no estén bien gestionados y entonces tratar de salvarlos. Entonces puede ser que, bueno, se haga algo así, es decir, hay una escapatoria para el mercado inmobiliario chino vendiendo todo esto a algún otro jugador o simplemente vendiéndoselo al gobierno chino que diga, mira, pues imprimo tanto dinero, me Yo compro creo que todo el va a mercado ser eso. inmobiliario y ya está. Si yo tuviera, bueno, ya sabes que, bueno, estos son temas a veces, si se mete demasiado la política, pues yo como economista, sinceramente, no tengo demasiado que decirte.
¿Se vendería a inversores extranjeros? No lo creo, por lo que te he contado antes. Bueno, te he contado parte de la película, pero no toda. Se estima, y creo que ya es bastante, una estimación con bastante fundamento, que lo que se está haciendo, lo que están haciendo los desarrolladores, los promotores inmobiliarios es priorizar pagos a deudores internos. Esto no es algo que haga solamente, esto lo hizo Islandia, por ejemplo, hasta hace 2 días, ¿no? Hizo un impago enorme de su sector bancario, aquí se lo colocó todo. O sea, los extranjeros, que se joroben los extranjeros. Pues aquí están haciendo algo similar, ¿eh? Están priorizando pagos y los que están dejando de pagar primero es cualquier deuda externa. Entonces, claro, si tú sabes esto y eres un inversor extranjero, te lo piensas un par de veces. Y luego también, esos fondos buitre, por ejemplo, fue muy sonado el caso de Argentina, ¿no? Cuando se compraron los fondos buitre y se tiró 20 años Argentina en default, o no sé si fueron 20, bueno, pues 10 o algo así, hasta Macri, que pagó parte, que eso es otra cosa. Entonces, la deuda se emitió. Te voy a contar este caso, yo sé que me voy del tema, pero es que importa para ver si pueden meter aquí el dinero los inversores argentinos o no. Perdón, argentinos. Bueno, podrían ser argentinos, pero los inversores extranjeros. Y es la deuda de Argentina se emitió, o está emitida la deuda externa en 2 jurisdicciones. Uno usualmente cuando emite deuda fuera, la emite una jurisdicción que no es del país. Está emitida en la jurisdicción de Bélgica, y en la jurisdicción de Nueva York. Sorpresa, sorpresa, los europeos dijimos que el gobierno argentino tenía todo el derecho del mundo a impagar lo que le diera la gana. Y que aquí no pasaba nada. Una cosa increíble. En Estados Unidos, que uno puede decir, bueno, si es que se están europizando. Sí, pero están a otro nivel todavía. Por fortuna están a otro nivel. A lo mejor corren más o lo que sea, pero el nivel es más alto todavía. Entonces, ¿qué hicieron el juzgado de Nueva York? Dijeron, esto es un default como la copa de un pino. Que ahora mismo, cualquier activo que tenga el gobierno argentino fuera de Argentina, porque dentro de Argentina no puedes hacerlo, a no ser que lo invadas, como se hacía en el siglo XIX, que es Francia, legítimo. México, vamos. ¿El qué? ¿Sería legítimo? No sé si es legítimo o no, pero vamos, Francia invadió México porque no le pagaba. Y era algo que se hacía normal. Ahora ya no se hace, evidentemente, pero entonces lo que dijo el juzgado de Nueva York es cualquier activo que tenga el gobierno argentino fuera está embargado automáticamente hasta que se le paga a estos tipos o hasta que se llega a un acuerdo con ellos. Como Dios manda, leche. Entonces, ¿por qué te cuento todo este? Bueno, esto es interesantísimo. El gobierno, el avión presidencial de Argentina no puede salir de Argentina. Podía ir pues a Irán, a Venezuela y ya está. O sea, donde no lo iban a embargar. No, ahí no. Pero, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tuvo que vender aviones, porque como es compañía en parte estatal, todo vuelo internacional lo tuvo que hacer con aviones alquilados porque se los quitaban. Una cosa interesantísima. Bueno, ¿por qué digo que esto es importante? Porque, a ver, ¿dónde está emitida toda esa deuda? Imagínate que la tienes emitida con jurisdicción de China. Ya te olvidas, ya estás. No lo sé, ¿eh? Eso sí que se me escapa ya. Pero ¿dónde está emitida? Si está emitida en Bélgica ya hay malos precedentes. Aquí mejor no meter dinero porque si voy a batallar con ellos, porque al final un fondo buitre, ¿qué hace? Fondo buitre compra la deuda por una fracción de su valor, lo que te he dicho antes, estás con tu amigo y pues $20, pues compra un bono de desarrollador por $20. Ya, ¿y dónde está emitido el bono? ¿Cuál es la jurisdicción? O sea, ¿qué aplica? ¿Aplica un arbitraje internacional? Eso sería genial, pero o aplica la jurisdicción de Nueva York, perdón, o algún sitio en Estados Unidos, genial. ¿Aplica a China? Pues, olvídate, o sea, no vas a cobrar ni un centavo, ¿eh? Te estás gastado $20 pues por hacer la gracia. Pues son $20, pues bueno, has hecho una gracia, pues mira, tienes ahí un bono chino, pues guay, pero no vas a cobrar ni un centavo. Entonces, eso es lo que yo diría que hace, no sé si imposible, pero realmente complicado que haya un rescate de ese tipo. Que los fondos buitres se interesaran mucho por esos bonos. Pero me falta un detalle, y no lo sé, y aquí sí me has pillado un poco, que es dónde está emitida. Y bueno, supongo que como hay un montón de deuda externa de diferentes desarrolladores, pues algunos tendrán... Sí, bueno, antes has comentado esos $200.000, o sea, 200.000 millones en deuda en dólares, que imagino que estará emitida si está en dólares. También supongo que la emitirán, pues eso, no bajo la jurisdicción china, imagino, porque si no, o igual sí y ya está, simplemente está en dólares. No sé, pero bueno, claramente, como comentabas antes, el 66% de eso ya está
ya está. Bueno, no quebrado, no se ha declarado Algunos sí están en default ya. O sea, por ejemplo, default. Evergrande, que eran. Esos están en default. Ahora bien, aunque un bono esté en default, no tiene por qué necesariamente valer cero. Porque a lo mejor hay una posibilidad de hacer una acción judicial. Pues si está emitido en otro lado, pues a lo mejor haces una acción judicial. Y de la acción judicial también tiene que haber capacidad de algo, de pago de la empresa. Entonces, esas dos cosas juntas determinarían el valor de ese activo complicado. Esas dos cosas juntas determinarían, pues bueno, esperanza de recuperar, de que haya buena fe por parte del deudor o de haber enforcement, cualquiera de las dos cosas, y capacidad, evidentemente, para cualquier pago de una deuda tiene que haber capacidad y buena fe. O capacidad, buena fe y enforcement. Y o enforcement, los últimos dos. Entonces, Sí, pero ese vamos, sería un poco el punto. que Lo que pinta yo mal creo para. que va Pinta a mal. pasar es que va a entrar el gobierno chino. Eso La es. pregunta es hasta dónde, que eso ya quizás otra clave aquí también, que es hasta dónde puede llegar el gobierno chino. Es decir, el gobierno chino tiene capacidad para rescatar, porque, oye, China, gigante, lo que hemos hablado antes, ¿no? La cantidad de PIB que tiene es una cosa brutal. Oye, pues tanto músculo financiero, pues podrá salvar a su sector bancario, ¿no? O al sector inmobiliario. Podrá. Pues bueno, vamos a ver si puede o no puede. Vamos a ver, vamos a verlo con datos. Y todo esto va a depender de cómo de profundo sea la burbuja. Valuación del sector inmobiliario. ¿Cuánto es? 52 billones, otra vez bien dichos esos billones, millones de millones, 52 millones de millones de dólares. 52 billones de dólares. Antes te he contado que el PIB de China eran 17 y algo. O sea, por poner en contexto. 3 veces. Tres veces, tres y un poquito. Bueno, y dices, pero bueno, hay un montón de activos del Banco Central de China. El Banco Central de China tiene las mayores reservas del mundo de dólares y están nadando en dólares y exportan mucho y pues no saben ni qué hacer con los dólares. Pues bueno, incluso si en parte es eso cierto, que ya no es tan cierto como hace años, sigue siendo, o sea, sigue teniendo un montón, pero ¿cuáles son los activos del sector financiero, perdón, del Banco Central chino? Aproximadamente 5,7 billones de dólares. ¿Es eso mucho o poco? Bueno, pues eso, 5,7 sobre 52. Es decir, ¿cuánto dinero le puedes echar a eso? Pues bueno, pues hay un límite. Bueno, pero puedes utilizar el yuan. Bueno, puedes utilizar el yuan, pero el yuan tiene límites, porque al final el dólar era muy fuerte y estamos con un 10% de inflación. Y es muy fuerte, de verdad, en comparación con el yuan. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puedes estirar la política monetaria? ¿Hasta dónde puedes regalar dinero a la gente? Pues hasta un límite antes de que empiece a aparecer problemas. Y pueden aparecer rápido. Y una inflación, cuidado que la inflación es otro de los. Si el sector inmobiliario es complicado para cambiar gobiernos, puede cambiarlos. La inflación, de hecho hay papers de esto, teoría política junto a la económica, que dice que bueno, la inflación es un. Cambia Sí, gobiernos, la inflación. y. La inflación lo he comentado varias veces, sí, que es lo que, bueno, lo que comentas al principio, ¿no? Cuando hablabas de estos regímenes autocráticos, al final lo que pretenden es tener a la gente contenta. Y de las cosas que más enfadan a la gente es el tema de la inflación. No Sobre obstante, todo esta gente que ahorra tanto. Es que sí, ahorran un 44% de su ingreso y lo están metiendo en el sector inmobiliario, se va al suelo. Y ahora dicen, bueno, pues ahora pues ahorro en yuanes, y va al al suelo. menos, al menos mi resto está a salvo. Y de repente, Que y te de van a repente te matar lo por todos inflan. lados. Más Pero, por cosas ejemplo, sí, importantes. sí, espera, El antes de sector. pasar, porque no te Ah, quería comentar que, claro, es verdad que el tema de, o sea, por ejemplo, rescatarlo a base de imprimir, sí que te podría tener el riesgo en algún momento ¿no? de inflación, pero realmente no fue ese tipo de riesgo el que vivimos en Europa, porque cuando en Europa rescatamos al sistema bancario, lo hicimos metiendo dinero al sistema bancario que no tuvo un camino, digamos, directo hacia los bolsillos de las personas, lo cual no conllevó inflación. De hecho, entre el 10 y el 20, básicamente, la inflación estuvo como en el 1 o así. O sea sí, que esto esto muy bajo. estuvo muy baja y entonces, digamos, me preocuparía menos eso, porque no creo que rescatando a los bancos a base de meterles dinero fuese a tener eso un impacto Pues depende de la inflacionario. Al menos en cantidad el que le corto metes. plazo. Al menos en el corto plazo. Bueno, Luego, no corto digo que plazo luego sí. explote, pero. Sí, esto es algo que a mí me gusta mucho hablar, porque es algo que estoy aprendiendo mucho ahora, son las no linealidades en economía, y es entre que tú haces algo y que ese algo pasa algo, o sea, tiene un efecto. Mucha gente dice, como la gente estamos todos, economistas también, pensados, entrenados, o casi nuestro cerebro es una máquina de ver linealidades, causa-efecto, 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 nos cuesta separar la causa y efecto mucho tiempo, o sea, en el tiempo, ¿no?
Entonces, no sé, recuerdo todavía en principios de la pandemia cuando muchos decíamos, es que regalar dinero a la gente con el enorme déficit fiscal que hay, no sé qué, va a generar inflación. Y la gente no está loco porque las situaciones de recesionarias y las recesiones son deflacionarias. Y es verdad, las recesiones son deflacionarias, pero a veces no lo son. Y depende qué hagas tú y la respuesta de política pública tiene un impacto. Y claro, entonces te llega mayo, junio, julio, agosto y aquí la inflación no aparece. Ah, mira, idiota, la inflación no aparece. Apareció, joder. O sea que, ¿y ahora qué? Entonces ahora te dicen que es por otra cosa. Sí, se les ha olvidado la causa. Se les ha olvidado lo que ellos hicieron el año pasado. Pero la guerra, no sé qué, bueno, que sí, hombre, todas esas cosas empeoran una situación ya complicada. Pero oye, que esto lo has generado tú. Pues esto, cuidado, el tema es que estos datos son tan grandes, son tan gigantescos, que antes te he dicho que el PIB mundial son 80. O sea, es que échate un poco las manos a la cabeza de la evaluación del mercado inmobiliario antes de que todo esto explotara. 52 eran 52 sobre billones 80 de dólares, que el PIB mundial son 80 y tantos. O sea, que te voy a poner otro dato que te va a gustar también. La evaluación del mercado inmobiliario chino es el doble de la del mercado inmobiliario norteamericano. Te puedes decir, bueno, es el doble porque son muchos más. Bueno, espérate. Son muchos más, pero son mucho más pobres. Es decir, esto hay que compararlo con el PIB. Es decir, bueno, antes te he dicho, PIB de Estados Unidos, perdón, 25 más o menos billones y el de China 17. Oye, pues más o menos debería estar en una proporción un mercado inmobiliario de uno y de otro. Si se va a una desproporción, pues yo que sé, que sea la evaluación igual, pero el doble la del mercado chino que la del mercado. Eso no tiene sentido. Que por cierto, también, dato interesante, en Japón en el año 89 era, sorpresa, sorpresa, la evaluación del mercado inmobiliario de Japón el doble que la de Estados Unidos. Oye, no quiero decir que... Muchas casualidades. Sí, esas casualidades que dices tú, cuando estás analizando algo, lo ves y dices tú, cago en la leche. Esto pinta feo. Y luego, por cómo se puede medir esto al mercado, al sector financiero, yo al final te he contado una historia de bancos dando crédito y tal, pero al final no te da ningún dato. A lo mejor los bancos pueden llevar esto, ¿no? O sea, podría ser que te impaguen lo que te he dicho antes, si tengas 5 de capital sobre 100, pero te impagaron 4. Entonces, al final medio sobrevives, vas a estar infracapitalizado mucho tiempo, ya tendrás beneficio, no lo repartirás y te capitalizarás, yo qué sé. Ah, ojalá fuera tan bonito. Bueno, cuéntaselo a los bancos, cuéntaselo a Caja Castilla-La Mancha en España. Pues esto es algo, pues por desgracia, similar o incluso peor que lo que sufrió España. Los activos del sector financiero, los activos totales del sector financiero de China son 58, 59 billones. Recuerda que antes te he dicho que la evaluación del mercado inmobiliario son 52. 52 sí. Y ahora, la pregunta entonces clave aquí es qué parte del sector, de esos activos del sector inmobiliario está metida, perdón, qué parte de los activos del sector financiero está contaminada es un decir, ¿no? Pero está metida en el sector inmobiliario. Porque si fuera muy poco, pues tampoco pasa nada. Pues oye, pues te pegan un golpe muy grande de una partida que es pequeña, no pasa nada. Bueno, pues bajo mis cálculos, 55%. Es decir, el otro 45% está metida, yo que sé, en industria, en sectores exportadores, yo que sé, maquila, lo que te dé a ti la gana. Pues ya, pero 55% en el sector inmobiliario. Es decir, hagamos las cuentas rápidas, esto se hace en 2 segundos. De 58 billones de dólares, la mitad, pues son 29. 29, que probablemente es un poquito más, 30, porque he dicho que es 55%, 30 billones. ¿Y cuál es la evaluación del mercado inmobiliario? 52. ¿Cuánto se está cayendo la actividad en el sector inmobiliario? Un 30%. Esos son 15. Toma, pues 15 billones de agujero de evaluación del sector inmobiliario, que ponle que estén vinculados al sector financiero por ser buena gente y no parecer la mitad, un agujero de 7 billones y medio. Eso es más del 10% de la banca china. Eso no lo aguanta. Ningún intermediario financiero lo aguanta eso. No quiero decir que esto sea, o sea, estoy hecho un cálculo muy rápido. Está bien, he hecho un cálculo así, no lo tengo ni hecho en los datos que tengo, este cálculo que lo estoy haciendo ahora todo de cabeza. Y no quiero decir que sea porque esto no lo sabe nadie, lo sabrá 4 personas dentro del Partido Comunista Chino, hasta dónde llega el problema. A lo mejor es muy concentrado en algunos sitios, yo todo lo que he explicado, yo diría que es de todo menos concentrado, por todo lo que explicado, yo diría que es de todo menos pequeño, y por todo lo que he explicado, yo diría que tiene unas ramificaciones al sector financiero muy importantes. Por tanto,
Y lo último es si lo pueden rescatar o no. Y cuál es el tamaño de la economía china, el tamaño de las reservas chinas, que son muy grandes, pero pues no dan para estos datos, para lo que te estoy explicando ahora. Entonces, yo veo un panorama pues un poco complicado. Y no sé, otra vez puede ser que se salga de esto, puede ser que pongan un cortafuegos, que ya los están intentando poner, es decir, para evitar que esto se extienda a todos lados, pues le doy a la gente, a los desarrolladores el dinero para que terminen los proyectos y así la gente sigue pagando las hipotecas. Bueno, sabe Dios. Ojalá le funcione. Uno tampoco quiere que implosione China. Quizá que se acabe un poco su régimen, sí, pero que implosione. Para los pobres chinos, ¿qué culpa tienen o sea, no sé, no querría que nadie lo pase mal. Pero, por desgracia, los datos que yo veo no me hacen ser demasiado optimista con el futuro cercano de la economía china. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres apoyar también la continuidad del canal, te invito a que te pases por mi página de Patreon que podrás encontrar en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.